Definición y epidemiología del asma. Definición. El asma es descrita como un síndrome que provoca una obstrucción variable de las vías respiratorias, que puede ser tanto espontáneamente reversible como irreversible en casos crónicos. A pesar de su heterogeneidad y múltiples fenotipos, no se ha identificado un único mecanismo patológico o respuesta al tratamiento. Epidemiología. Esta sección destaca el asma como una de las enfermedades crónicas más comunes, afectando a aproximadamente 300 millones de personas a nivel mundial, con una prevalencia que ha aumentado especialmente en países industrializados y en desarrollo. La urbanización y un incremento en la prevalencia de atopia y alergias han contribuido a este aumento. Etiología del asma. Factores genéticos y ambientales. El documento subraya la relación entre factores genéticos y ambientales en el desarrollo del asma. Se menciona la predisposición genética evidenciada por la aparición del asma en familias y gemelos idénticos, y la contribución de mecanismos epigenéticos influenciados por la dieta, el humo del tabaco y la contaminación ambiental. Factores de riesgo y desencadenantes. Se detallan diversos factores de riesgo, como infecciones, principalmente virales, y aspectos dietéticos, como la ingesta de antioxidantes y grasas. También se menciona la obesidad como factor de riesgo, especialmente en mujeres, y la contaminación atmosférica como desencadenante. Fisiopatología del asma. Inflamación de las vías respiratorias. Se describe la inflamación crónica específica en la mucosa de las vías respiratorias bajas, con una distribución predominante en los bronquios. A pesar de conocerse la presencia de células inflamatorias, aún no se comprende completamente cómo estos procesos se traducen en los síntomas del asma. Células y mediadores involucrados. Se examina el papel de diversas células como mastocitos, eosinófilos y linfocitos T en la respuesta inflamatoria del asma. También se menciona la importancia de células estructurales de las vías respiratorias en la producción de mediadores inflamatorios. Hiperreactividad de las vías respiratorias. Se enfatiza que la hiperreactividad bronquial es una característica fundamental del asma, relacionada directamente con la obstrucción variable del flujo de aire y los síntomas asmáticos. Síntomas y diagnóstico del asma. Síntomas característicos. Se describen los síntomas típicos del asma, como sibilancias, disnea y tos, que varían en intensidad y con el tratamiento. Métodos de diagnóstico. El diagnóstico del asma se basa en síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, apoyado por pruebas de función pulmonar, pruebas hematológicas, estudios de imagen y pruebas cutáneas. Tratamiento del asma. Enfoques de tratamiento. La sección final del documento aborda el tratamiento del asma, incluyendo estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas. Se enfoca en el control de la inflamación, la prevención y el tratamiento de síntomas, y la minimización del riesgo de exacerbaciones. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿qué es el asma? Respuesta: el asma es un síndrome caracterizado por la obstrucción variable de las vías respiratorias, que puede ser reversible o irreversible en casos crónicos. Pregunta: ¿cuántas personas se ven afectadas por el asma a nivel mundial? Respuesta: aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo sufren de asma. Pregunta: ¿qué papel juegan los factores genéticos en el asma? Respuesta: los factores genéticos juegan un papel importante en el asma, como lo demuestra la aparición del asma en familias y la alta concordancia en gemelos idénticos. Pregunta: ¿qué importancia tienen los mecanismos epigenéticos en el asma? Respuesta: los mecanismos epigenéticos, influenciados por factores como la dieta y la exposición a contaminantes, son importantes en el desarrollo y la manifestación del asma. Pregunta: ¿cuáles son algunos factores de riesgo para el desarrollo del asma? Respuesta: factores de riesgo para el asma incluyen infecciones virales, dietas con pocos antioxidantes, obesidad y contaminación atmosférica. Pregunta: ¿cómo se manifiesta la inflamación en las vías respiratorias en el asma? Respuesta: en el asma, se observa una inflamación crónica en la mucosa de las vías respiratorias, especialmente en los bronquios. Pregunta: ¿qué células juegan un papel importante en la inflamación del asma? Respuesta: las células importantes en la inflamación del asma incluyen mastocitos, eosinófilos y linfocitos T. Pregunta: ¿qué es la hiperreactividad bronquial y su relación con el asma? Respuesta: la hiperreactividad bronquial es una característica del asma que describe una respuesta broncoconstrictora, excesiva a varios desencadenantes inhalados. Pregunta: ¿cuáles son los síntomas típicos del asma? Respuesta: los síntomas típicos del asma incluyen sibilancias, disnea y tos, que varían en intensidad y respuesta al tratamiento. Pregunta: ¿cómo se diagnostica el asma? Respuesta:
El diagnóstico del asma se basa en síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, confirmados por pruebas de función pulmonar y otras pruebas diagnósticas. Pregunta: ¿qué tipo de pruebas se utilizan para diagnosticar el asma? Respuesta: para diagnosticar el asma se utilizan pruebas como la espirometría, pruebas de función pulmonar, pruebas hematológicas, estudios de imagen y pruebas cutáneas. Pregunta: ¿cuál es el tratamiento general para el asma? Respuesta: el tratamiento del asma incluye estrategias farmacológicas y no farmacológicas, centradas en controlar la inflamación y prevenir los síntomas y exacerbaciones. Pregunta: ¿qué son los broncodilatadores y cómo se utilizan en el asma? Respuesta: los broncodilatadores, como los beta-2 agonistas, relajan el músculo liso de las vías respiratorias y proporcionan alivio rápido de los síntomas del asma. Pregunta: ¿qué papel juegan los corticosteroides en el tratamiento del asma? Respuesta: los corticosteroides inhalados son eficaces en reducir la inflamación en las vías respiratorias y son un componente clave en el tratamiento del asma. Pregunta: ¿cómo se aborda el asma resistente al tratamiento? Respuesta: el asma resistente al tratamiento requiere una evaluación cuidadosa para confirmar el cumplimiento del tratamiento y la técnica de inhalación, y puede requerir ajustes en la medicación o la adición de otros tratamientos como el omalizumab o anti-IL-5. Pregunta: ¿qué es la aspergilosis broncopulmonar y cómo se relaciona con el asma? Respuesta: la aspergilosis broncopulmonar es una reacción alérgica a las esporas de Aspergillus fumigatus, que puede complicar el asma y requerir tratamiento con corticosteroides y antimicóticos. Pregunta: ¿cómo afecta el tabaquismo al asma y su tratamiento? Respuesta: el tabaquismo puede empeorar la gravedad del asma, interferir con la eficacia de los corticosteroides y requerir estrategias adicionales de tratamiento. Pregunta: ¿cuáles son las consideraciones especiales para el tratamiento del asma en el embarazo? Respuesta: durante el embarazo, es importante mantener un control adecuado del asma, utilizando fármacos que han demostrado ser seguros, como los agonistas beta-2 de acción breve y los corticosteroides inhalados. Pregunta: ¿qué es la tensión oxidativa y cómo se relaciona con el asma? Respuesta: la tensión oxidativa en el asma se refiere a la generación de especies reactivas de oxígeno por células inflamatorias activadas, como macrófagos y neutrófilos. Esta tensión oxidativa está relacionada directamente con la gravedad de la enfermedad y puede reducir la sensibilidad a los corticosteroides. Pregunta: ¿qué papel juega el óxido nítrico, NO, en el asma? Respuesta: él no se produce en células diversas de las vías respiratorias y su concentración aumentada en el aire expirado de los asmáticos depende de la inflamación de tipo eosinófilo. Puede contribuir a la vasodilatación bronquial observada en el asma. Pregunta: ¿cómo afectan los factores de transcripción el asma? Respuesta: los factores de transcripción proinflamatorios como NF-κB y GATA-3 están activados en las vías respiratorias de los asmáticos y regulan la expresión de múltiples genes involucrados en la inflamación. Pregunta: ¿qué es la remodelación de las vías respiratorias en el asma? Respuesta: la remodelación de las vías respiratorias en el asma implica cambios estructurales que provocan estenosis irreversible, como el aumento del músculo liso, fibrosis, angiogénesis y hiperplasia de la capa mucosa. Pregunta: ¿cómo afecta la fisiología del asma la función pulmonar? Respuesta: en el asma, la limitación del flujo de aire se debe principalmente a la broncoconstricción y otros factores como el edema de la pared bronquial y la obstrucción por secreción, afectando la función pulmonar. Pregunta: ¿cuáles son los síntomas característicos del asma? Respuesta: los síntomas característicos del asma incluyen sibilancias, disnea y tos, que varían tanto de forma espontánea como con el tratamiento. Pregunta: ¿cómo se realiza el diagnóstico del asma? Respuesta: el diagnóstico del asma se establece basado en los síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, y se confirma con estudios objetivos de la función pulmonar. Pregunta: ¿qué indican las pruebas de función pulmonar en el asma? Respuesta: las pruebas de función pulmonar en el asma muestran limitación del flujo de aire y pueden confirmar la reversibilidad de la obstrucción con broncodilatadores. Pregunta: ¿qué papel juega la sensibilidad de las vías respiratorias en el diagnóstico del asma? Respuesta: la medición de la hiperreactividad de las vías respiratorias, a menudo con estímulos como metacolina o histamina, puede ser útil en el diagnóstico diferencial del asma. P. ¿Cómo se caracteriza el asma? R. El asma se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias que varía mucho tanto de manera espontánea, como con tratamiento, incluyendo inflamación especial que sensibiliza las vías respiratorias. P. ¿Cuál es la prevalencia del asma? R.
Afecta a cerca de 300 millones de personas globalmente, con alrededor de 250.000 muertes anuales. P. ¿A qué edad es más común que aparezca el asma? R. El asma puede aparecer a cualquier edad, con incidencia máxima a los 3 años. P. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el asma? R. El asma es un trastorno heterogéneo con factores genéticos y ambientales interrelacionados. P. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el asma? R. La atopia es el principal factor de riesgo para el asma. P. ¿Cómo influye la genética en el asma? R. Hay una predisposición genética al asma, aunque los mecanismos específicos no están completamente definidos. P. ¿Qué son los mecanismos epigenéticos en relación al asma? R. Los mecanismos epigenéticos, influenciados por factores ambientales, juegan un papel importante en el asma. P. ¿Las infecciones pueden desencadenar asma? R. Sí, ciertas infecciones pueden actuar como desencadenantes de exacerbaciones asmáticas. P. ¿Cómo afectan los factores alimentarios al asma? R. Las dietas con pocos antioxidantes o con abundante sodio y grasas omega 6 pueden incrementar el riesgo de asma. P. ¿Los contaminantes del aire influyen en el asma? R. Sí, contaminantes como el dióxido de azufre y las partículas de diésel pueden desencadenar síntomas asmáticos. P. ¿La exposición laboral puede afectar el asma? R. Sí, ciertas exposiciones laborales pueden ser factores de riesgo o desencadenantes de asma. P. ¿La obesidad es un factor de riesgo para el asma? R. Sí, especialmente en mujeres, aunque los mecanismos exactos son desconocidos. P. ¿Qué es el asma intrínseca? R. Es una forma de asma que no se asocia con alergias y suele comenzar en la adultez. P. ¿Qué papel juega la atopia en el asma? R. La atopia es un factor de riesgo significativo para el asma, especialmente en países desarrollados. P. ¿Qué virus pueden desencadenar el asma? R. Los rinovirus, virus sincitial respiratorio y coronavirus son conocidos por desencadenar exacerbaciones asmáticas. P. ¿Qué efecto tienen los beta bloqueadores en el asma? R. Los beta bloqueadores pueden empeorar el asma y su uso puede ser peligroso. P. ¿Cómo afecta el ejercicio al asma? R. El ejercicio puede desencadenar asma, especialmente en niños, a través de mecanismos relacionados con la hiperventilación. P. ¿Qué factores físicos pueden desencadenar asma? R. El aire frío, la hiperventilación y el cambio de condiciones climáticas pueden desencadenar asma. P. ¿Cómo influye la dieta en el asma? R. Algunos alimentos y aditivos pueden desencadenar asma, pero las pruebas son limitadas. P. ¿Cuál es una finalidad básica del tratamiento del asma? R. Atenuar la inflamación crónica específica de la mucosa de las vías respiratorias bajas.